Empezamos un nuevo encuentro con Ana María, esta vez en el mes de junio dedicado en la iglesia a honrar y a propagar la devoción del corazón de Jesús. El Sagrado Corazón de Jesús, que fue una devoción muy importante desde el inicio de la congregación, porque venía desde la familia Yahweh. En la tradición de nuestra congregación se dice que la madre de Ana María, la señora Yahweh, Claudine Yahweh, consagró al fruto de sus entrañas, que todavía no sabía que iba a ser Ana María, al Sagrado Corazón de Jesús. Había sufrido la mamá de Ana María muchas pérdidas, inclusive también alguno de sus pequeños niños había fallecido de muy temprana edad, y por eso con mayor razón consagró a Ana María desde su vientre al corazón de Jesús. Esta devoción que también es muy importante en la congregación actualmente y queremos transmitir a través de nuestras obras en los lugares en donde nos encontramos. Hoy pues vamos a dar inicio a un nuevo encuentro que también será el último en este año de oración para pedir la canonización de nuestra Madre Fundadora, que la congregación en la persona de la Madre General nos ha transmitido hace ya prácticamente un año. Este año de oración especial y comunitario pidiendo la canonización de Ana María empezó el año pasado, el 15 de agosto, y durará hasta este 15 de julio, en que seguramente en toda la congregación vamos a celebrar de una manera especial y particular esta clausura del año de oración pidiendo la canonización de nuestra Madre. Vamos a empezar pues dando gracias a todos ustedes que nos han seguido, nos han acompañado a lo largo de todos los primeros miércoles de cada mes para conocer un poquito más, para profundizar la vida, el pensamiento, la espiritualidad de Ana María Yahweh. Agradecer su constancia, su perseverancia, su cariño y también, por supuesto, y muy especialmente a las personas, hermanas, asociadas de la otra congregación, la Madre Milce, sacerdotes que nos han apoyado en dar a conocer la espiritualidad de Ana María. Cada primer miércoles, este es el 10º, y como estoy diciendo, pues concluiremos esta actividad propia de la celebración de este año en la provincia Perú-Cuba. También es una nueva oportunidad para agradecer a Liz Sosa Franco, que nos ha acompañado y que nos ha permitido hacer las transmisiones mensuales gracias a su caridad, a su cariño por la congregación. Y bueno, pues con esto vamos a dar inicio a la reflexión de este primer miércoles del mes de junio del 2021. Y empezamos con la reflexión, o por lo menos la proyección de la letra de la canción que acabamos de escuchar. Es muy significativa, está dedicada al atardecer de la vida, y es porque vamos a reflexionar en los prácticamente 3 últimos años de la vida de Ana María. Esta canción que hemos escuchado y que podemos seguir la letra en este momento, realmente tiene mucha raíz en los libros bíblicos, ¿no? El Evangelio es el mandamiento de Jesús de amarnos unos a otros, pero no solamente como un sentimiento, como una emoción, sino principalmente a través de las obras. Y está inspirado en el capítulo de San Mateo, el capítulo 24, y también el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios de San Pablo. Si ofrecí mi pan, di de beber al sediento, etcétera, ¿no? Toda esta letra de la canción bíblica, es una canción bíblica, y que podemos reconocer además muchísimos gestos
de Ana María, ¿no? Muchísimas acciones de Ana María a lo largo de toda su vida, no solo de lo que hemos ido descubriendo, de lo que vamos conociendo, profundizando a lo largo de toda esta inquietud por conocer, por compartir la experiencia espiritual de Ana María y su proyección social, ¿no? Más en nuestros tiempos actuales de la pandemia y de nuestra situación social y política en el Perú. Pues este tema de hoy nos permite reflexionar en nuestro compromiso cristiano, siguiendo a Ana María, que no solamente quedó en su respuesta a buscar la voluntad de Dios, sino, como ella misma decía, amarla por sobre todo, hacerla amar, pero darle cumplimiento con nuestra vida y con nuestras acciones, con nuestra proyección en donde estemos. Este texto bíblico del Nuevo Testamento nos pone pues en camino en el seguimiento de Jesús, en camino hacia una vida de verdadero discipulado, de verdadera misión, verdadero trabajo apostólico, no para ganarnos adeptos, sino para que Jesús sea mejor conocido, más amado y mejor servido, como decía Ana María. En el atardecer de la vida, cada quien podemos pensar en la situación que estamos viviendo personalmente, ¿no? En la edad que tenemos y nunca sabemos si hemos llegado ya al atardecer de la vida. Y pues en nuestro contacto con Ana María vamos a encontrarla a lo largo de sus cartas, como lo hemos hecho en los primeros encuentros, ¿no? Encontramos a Ana María Yahweh en esta oportunidad en el atardecer de su vida, los 2 últimos años, desde 1849 a 1851. Y lo vamos a hacer buscando en textos que nos han dado a conocer algunas historiadoras que han escrito la vida de Ana María, dedicando muchísimo tiempo, muchos años a la investigación, a la reflexión, al adentramiento de su investigación en las cartas, sobre todo en las cartas de Ana María y de sus intercomunicadores. Y una vez más podemos repetir esta frase que nos llena el corazón. Su luz no se ha apagado. La luz de Ana María, lo hemos dicho en varias oportunidades, no se ha apagado. No se ha apagado porque no ha sido nunca una luz propia. Esa luz ha sido siempre reflejo de la habitación de Dios, de la Santísima Trinidad, en su alma y en su vida de cada día. Su luz no se ha apagado, su luz no se va a apagar porque esta es una luz divina que la habitaba desde su nacimiento, pero sobre todo desde que ella va tomando conciencia de su relación con Dios, Dios como Padre, a ejemplo de Jesús, siguiendo a Jesús y fortalecida por el Espíritu. Esta luz que no se apagará, porque además y gracias a Dios la encontramos viva en sus cartas. Ana María sigue viva y viva en sus cartas. ¿Por qué? Porque Ana María es discípula de Jesús, conocedora cada vez más en su profundización del Evangelio en la medida en que esto era posible en los años en que ella vivió. Sabemos que el trato con la palabra de Dios, la lectura y el tener la Biblia en las manos era más que difícil, aún en la iglesia, sobre todo en la iglesia católica, pero en su contacto con los sacerdotes que ella conoció y de quien fue también muy amiga y recibió mucho apoyo, fue conociendo cada vez más el Evangelio, el Nuevo Testamento, y por eso fue siempre y se sintió discípula de Jesús. Es verdad que en su tiempo no se hablaba tanto
de la persona de Jesús, aunque se le conocía, se le amaba, se le tenía una gran devoción, como acabamos de recordar, por ejemplo, en la figura de su Sagrado Corazón. Pero sí se hablaba sobre todo del Padre. Por eso ella descubre en Dios este rostro paternal, este rostro de Padre, como Jesús lo enseña en el Evangelio. Si no se tenía acceso tan fácilmente como tenemos ahora y sobre todo no solo en la reflexión, también en tantos escritos e investigaciones, profundización y reflexión de muchos estudiosos en el Evangelio de la vida de Jesús histórico, si ella se adentraba a través de la reflexión y de la meditación, de la contemplación de la palabra de Dios en el Evangelio. Discípula de Jesús que la hace misionera del Evangelio. Misionera del Evangelio es lo único que ella quiere ser y quiere vivir en los lugares, en las misiones en donde ella está, en donde ella llega y de la que ella se siente responsable. No olvidemos que así como ella, cada una y cada uno de nosotros tenemos la misma vocación. Ser discípulas, discípulos de Jesús, misioneras, misioneros del Evangelio. Como decíamos al comenzar, esta reflexión, la de este mes, este último encuentro, nos va a llevar a conocer un poquito más, a descubrir un poquito más cuáles fueron estos últimos destellos humanos de Ana María en los años 1849 a 1851. Últimos destellos humanos porque lo que repetimos con mucho entusiasmo, con mucha certeza de que su luz no se apaga, es porque esta luz es transmisión del Dios que es luz. Jesús nos dice en el Evangelio, ustedes son la luz del mundo, y eso fue Ana María a lo largo de su vida. Pero como todo lo que empieza termina, también su vida mortal termina en 1851, pero tiene estos últimos destellos en estos últimos 2 años de su vida. Y esta iluminación no es solamente un brillo que ella tiene, es justamente un destello, es una iluminación para otras almas, para otras personas, para otras búsquedas de lo que es Dios, de quién es Dios para cada uno y también de lo que esta divinidad, este Dios cuyo rostro paternal nos ha revelado Jesús, espera, quiere de nosotros, para que todos trabajemos por un mundo de mayor humanidad, de mayor hermandad, como Jesús lo hizo a lo largo de su vida histórica. Estos últimos destellos humanos de Ana María los vamos a tratar de resumir en estos minutos para poder acercarnos un poquito más a ella y encontrar sus últimas recomendaciones a través de sus últimas cartas. Vamos a pensar, Ana María tiene ya 60 y tantos años, ¿no? Ella muere de 71 en sin cumplir 71, en 1949, pues ha cumplido, en noviembre, ha cumplido 69, ¿no? Qué edad tan preciosa actualmente, pero en esos tiempos era como pensar que ya era el ocaso de la vida, ¿no? Y por eso esta canción también nos ha recordado que ella vive estos últimos años en el atardecer de su vida. Es una edad de oro y actualmente de mucha producción, podríamos decir. Ella vive muy entusiasmada, ¿no? Ella vive llena de fortaleza, a pesar de que ya en esos años su salud no es tan buena. Su salud va decayendo, van declinando sus fuerzas
y ella lo sabe, lo siente, porque además antes de regresar a París, estando en Cayena, sufre una crisis, un desmayo que no se sabe bien qué cosa fue. Perdió el conocimiento en una entrevista con una autoridad civil y luego regresa a Francia, pero continúa toda su actividad de responsable de la congregación. Y la congregación en estas épocas están viviendo una circunstancia o unas circunstancias en que el esplendor, digamos, de la congregación va en aumento. Tanto que de todas las colonias en que la congregación es conocida, los obispos piden continuamente no solamente fundaciones, sino refuerzos de las hermanas para que las que ya han estado en misión después de varios y muchos años de desgaste físico puedan regresar a Francia. Y le piden a Ana María el reemplazo, pero no solamente ya como en un primer momento que vayan las hermanas para atender esas poblaciones, sobre todo poblaciones africanas, sino piden que sean las hermanas ya formadas, ¿no? No solamente en la etapa de formación, como Ana María se vio obligada prácticamente a enviar postulantes, novicias, no jóvenes que estaban iniciando su formación religiosa. Piden que sean formadas ya para que puedan dar las clases, para que puedan formar a la niñez y a la juventud para el mundo que las estaba ya esperando. Y esa es la gran preocupación de Ana María. Las circunstancias entonces en que la congregación se encuentra son esas de mucha necesidad, necesidad de hermanas, necesidad de formación de estas hermanas, necesidad de un asentamiento real, fuerte, conciso de la congregación. ¿Por qué? Porque son años que, a pesar de un aparente acuerdo con Monseñor Dericourt, el obispo de Autun, la controversia se recrudece, se hace mucho más fuerte. Y el obispo, Monseñor de Autun, él sigue pues esa persecución a través de sus cartas a los obispos. Sigue haciendo todo de su parte para tener el poder en la congregación, un poder que lo hiciera superior y superior general. El monseñor pues escribe y Ana María sufre estos embates. Sin embargo, Dios va preparando las circunstancias en que estos 2 últimos años van a ver que la congregación va a seguir cumpliendo lo que Dios esperaba de ella. Ana María tiene en su reflexión personal, cotidiana, tiene muchas preocupaciones, es verdad. Y junto a esas preocupaciones tiene proyectos. Preocupaciones de salud. En esos años, 1849, 1851, es la época del cólera en las colonias, sobre todo en Cayena. También son épocas de contagios, ¿no? De mala salud. Miren, nos recuerda a lo que estamos viviendo actualmente a nivel mundial, porque eran situaciones muy difíciles a nivel de salud. Estas preocupaciones, por ejemplo, en 1849, Ana María estaba en París y su sobrina, la madre Clotilde, que fue de mucha colaboración y de muy estrecha vida en la fundación de la congregación, está sufriendo una grave enfermedad, la tuberculosis, y le pide a Ana María
que vaya a visitarla. Ana María va a Limoux, en donde está la madre Clotilde, y pasa un tiempito con ella. Pasa un tiempo en que la ve mejorarse y presiente que esta será una mejoría para la que ella de la que ella va a poder también disfrutar y seguir en París el gobierno de la congregación con proyectos que nuevamente han llegado a su corazón dadas las circunstancias que vive. Sin embargo, cuando ella ya ha decidido regresar a París, eh, de pronto la madre Clotilde vuelve a empeorar. Es lo que ella, Ana María, toma como un momento también difícil de mucho sufrimiento que le impide en el momento regresar a París, pero sobre todo que le hace compartir un dolor muy grande, y es la pérdida de esta sobrina tan querida que ha realizado en la congregación muchas obras de las que la congregación misma está disfrutando, está gozando como frutos de esta entrega de la madre Clotilde. Y el 15 de julio de 1849, Ana María recibe eh, en un abrazo filial, recibe el alma de su sobrina. Esto también para ella es un nuevo sufrimiento. En este tiempo pasado en Limoux, ella va siempre en contacto con la realidad de París, va enterándose de algunos cambios que van viviendo la congregación y también otras instituciones. Se entera que el edificio que está ocupado por un instituto va a ser desocupado. Este instituto deja de funcionar allí y va a ponerse en venta el local. Ana María ya no quiere seguir pagando alquiler porque lógicamente le parece que es un dinero derrochado. Así que piensa ya en comprar este local allí en la Rue Méchain. Y piensa, sueña, proyecta con un noviciado en París que todavía no puede realizar porque Monseñor Dericourt ha conseguido que el obispo de París se pusiera en su contra. Sin embargo, ya ha sido elegido, nombrado un nuevo obispo, Monseñor Ciboure, quien está más cercano a ella y quien comprende todos sus movimientos y en quien Ana María puede confiar también. Ana María entonces eh, sigue viviendo sigue viviendo estos últimos años acompañando desde París, acompañando a sus hermanas de toda la congregación. Compra esta casa y aunque no van directamente para la siguiente toma de hábito a habitar en esta casa, sin embargo, ella cuando regresa después de la muerte de su sobrina, regresa a París, tiene todavía que sufrir la influencia de Monseñor Dericourt, quien manda al sacerdote Landriot a obligarla a ella a que piense en dejar el cargo de superiora general. Le dice que no está ella en la ley y que debe abandonar totalmente. La trata, este sacerdote la trata muy mal, pero cree él que va a conseguir inclusive influenciar sobre el nuevo obispo, Monseñor Ciboure, va a va a influenciar sobre él para hacer que se oponga a la construcción o a la erección de un noviciado en París. Sin embargo, cuando Ana María trata
con el sacerdote que es nombrado director espiritual de la vida religiosa en París, este sacerdote, Kerr, va a comprenderla y la va a orientar de cómo ella debe comunicarse con el obispo, que al recibir una carta que luego podremos comentar, está totalmente de acuerdo con Ana María y le asegura su apoyo para que ella pueda seguir esta realización de la voluntad de Dios en París a lo largo del gobierno ella misma en la congregación. Vamos a ver ahora las cartas, algunas de sus cartas. Ana María está desde 1849 sufre la persecución todavía del Monseñor. Y es este el tema principal de estos 2 años antes de entregar su vida. Estas cartas nos hablan de lo que va ella ya con una nueva experiencia, con una fortaleza mucho mayor de su trato con Dios y de su gobierno de la congregación. Ella se siente responsable de la congregación. Se sabe la responsable, la madre de este grupo ya cada vez mayor de personas que quieren como ella cumplir la voluntad de Dios. Estos textos que vamos a recordar son de las cartas, 55 cartas que ella escribe desde el mes de febrero hasta el mes de mayo, porque luego no escribe, ya se supone que está muy delicada, ¿no? Nuevamente recordamos para finalizar con este encuentro, el ciclo de reflexiones sobre las cartas de Ana María, recordar que para una lectura atenta y meditativa de las cartas de Ana María, que siempre tuvo una modestia, una reserva santificada, podríamos decir, por el Espíritu, de todo su caminar espiritual. Por eso, en las cartas de Ana María, si queremos conocerlas, debemos darnos el tiempo para escudriñar sus cartas, sacar, percibir desde lo más profundo de todas sus expresiones, de todas sus comunicaciones, aquello que el Espíritu está inspirando como crecimiento en su relación con Dios, escudriñarlas en profundidad, darnos un tiempo para reflexionarlas, para encontrar en esta reflexión que entre en nuestro corazón, que entre en nuestra vida, para que luego se pueda ir manifestando en nuestras acciones, como es lo que ella hizo con las inspiraciones del Espíritu Santo. Llevarlas a la meditación, al centro de nuestro corazón, al medio, al núcleo de nuestra vida. Tendríamos que realmente ser seguros de que esto es inspiración del Espíritu Santo, podríamos decir, palabra de Dios que se hace visible a través de la escritura de Ana María. Es un mensaje de Dios a través de esta experiencia espiritual de Ana María y por eso podemos llegar al medio, al núcleo, al corazón de su espiritualidad para pedir al Señor que podamos compartir, podamos asimilar su espiritualidad y poder como ella no tener otro deseo que el conocer y cumplir la voluntad de Dios, a pesar de nuestras limitaciones, como también fue el caso de ella. Ana María no es una persona perfecta, es una persona normal y corriente con sus defectos de carácter, pero con esa gran apertura a la obra del Espíritu Santo en ella que la hace capaz de abrirse a esta misma acción del Espíritu y poder ser transmisora, poder ser transparencia de la divinidad del rostro
humano de Dios que es Jesús y también del rostro paternal que Jesús nos reveló como rostro propio de Dios. Y esta meditación, este entrar al centro nos va a hacer pues internalizar, interiorizar, hacer que eso sea de alguna manera el móvil de nuestras acciones, como fue para Ana María. Ana María es un canal del Espíritu Santo, para que Dios llegue a nosotras, a nosotros, en la medida en que nos abramos a sus lecciones, a lo que ella quiere, no como maestra conscientemente, sino como que nosotros sí la recibimos como maestra espiritual. Ella lo que hace es dejar escapar algunos rasgos de su espiritualidad. Por eso nos es necesario escudriñar, darnos el tiempo para escudriñar sus cartas y poder encontrar su espiritualidad. Durante este año 1851, la espiritualidad de Ana María sigue siendo la misma que conocemos desde sus primeras cartas. La búsqueda, la aceptación y el cumplimiento de la voluntad de Dios, pero no como algo que está por encima, como algo que se es impuesto, como una obligación, como una ley. Esa inspiración del Espíritu Santo que se manifiesta en ella, que ella la vive como voluntad de Dios, es fruto de una habitación del Espíritu en ella. A lo largo de este año 1851, ella se dirige normalmente, porque ella se sabe enferma, lo dice que la fastidia esta situación de enfermedad que vive, pero que es voluntad de Dios, que ella se va a reponer, que ella seguirá cumpliendo la voluntad de Dios en los proyectos que tiene. No deja de pensar en su viaje a Roma para consolidar la congregación, para aceptar, autorizar los estatutos, los nuevos estatutos que tienen como base los estatutos de 1827, pero que ya han cambiado porque ya la vida ha hecho que ella vaya tomando más conciencia, sobre todo, de su responsabilidad. Y, por ejemplo, en la carta a la que hacíamos alusión, esa carta que le escribe a Monseñor Cibur, en la que ella se presenta como única fundadora de la congregación, cuando ella tiene que presentar esto, además como sugerencia del sacerdote, que es el director espiritual a nivel, digamos, de conferencia episcopal, como los tenemos actualmente, ella tiene temor de estar pecando, ¿no?, de orgullo al reconocer todo lo que Dios hizo en ella, por ella y a través de ella en la congregación. Por eso su vocabulario, el vocabulario que ella emplea en sus cartas en este año 1851, es indistintamente conforme está dirigida a las personas a quienes ella les escribe, con una humildad grande, con una sencillez, con una confianza en las personas a quienes escribe, pero también con mucha firmeza cuando tiene que llamar la atención a sus hermanas que son responsables en las comunidades, en las provincias de aquella época, también decir cómo deben ser el trato con las hermanas, con los directores de las obras, pero que al mismo tiempo mantener su propia espiritualidad. Vemos a lo largo de este año 1851 que los primeros meses de enero, febrero, marzo, son numerosas sus cartas. Es una frecuencia bastante grande, no porque ella presienta ni esté pensando en su partida definitiva, sino porque está muy llena de vida y está interesadísima en lo que es la vida activa de la congregación, pero muy, muy, muy preocupada de
el avance espiritual, de la fortaleza espiritual que debe tener la congregación y por eso las hermanas. Todo lo que ella vive espiritualmente lo transmite a través de sus cartas, también en este año 1851, como lo ha hecho a lo largo de todos los años. Y podemos extrañar siempre esta como falta de un discurso, de un magisterio más nítido, más claro, más explícito de su propia espiritualidad. Ana María, en este último año, escribe hasta el mes de mayo, en donde ella sale con su hermana Rosalía, que vive muy cerca de ella, y van a visitar a una de las casas que está necesitando su presencia, pero ya cuando regresa se siente muy mal, está ya en esta casi última fase de la enfermedad. El médico es consultado y le diagnostica un catarro, un resfrío muy fuerte que la deja ya en cama. Los destinatarios en esta temporada, en estos últimos meses, porque tampoco es un año completo, son entonces las hermanas que están distantes. Por ejemplo, a la hermana superiora en Tahití le dice que ella siente que ya no podrá hacer otro viaje, ya no piensa en el viaje a Roma para la presentación de los estatutos. Le dice a su hermana Rosalía que ella tiene que pensar y prepararse para otro viaje que hará ella sola. Y a la hermana de Tahití le dice que cuando ella muera, la primera visita que va a hacer será a Tahití, porque ella no conocía y que quería compartir con esta hermana y con todas las hermanas presentes en Tahití la misión que les había sido confiada. Se va preparando, sin manifestarlo, se va preparando a este encuentro definitivo con el Padre que la acogerá en sus brazos. Y en sus cartas, no solo en este último periodo, no solamente en este último año, sino a lo largo de sus cartas podemos encontrar estos sentimientos de confianza, no solo confianza en Dios, confianza en las personas a quienes escribe, en las personas de quienes habla, una confianza que se da en las relaciones mutuas y que ella no tiene ningún reparo en manifestar. Amor y ternura igual, no solo para sus familiares, para sus hermanas, para sus hijos, que es toda la población africana, para las hermanas disidentes, las que han roto con ella, con el cisma de Sortaíz, pero que ella sigue considerando con sus hijas. Amor a sus padres, amor a la congregación, amor a Dios por encima de todo, amor a la naturaleza, amor a la misión. Y el abandono a Dios que es manifestado de diferentes maneras, en un abandono a la providencia, un abandono a Dios, en las manos de Dios, en el corazón de Dios Padre. Una clarividencia porque va descubriendo los acontecimientos que van sucediendo, esta voluntad de Dios que, como ella dice, se manifiesta en las circunstancias en que nos encontramos sin haberlas buscado. Compasión para todos, compasión para el que yerra, compasión para el que está buscando una mejora, compasión para los enfermos, compasión para las hermanas que no piensan como ella, para las hermanas que están en búsqueda también de una felicidad que tal vez no encuentran en el convento, en la vida, en la congregación. Un optimismo que nadie le quita a pesar de las dificultades, a pesar de los sufrimientos, a pesar de todos los acontecimientos negativos que se presentan en su vida. Y la sencillez que es característica también en ella, el humor que nadie le puede quitar, ese humor que es propio de un alma entregada totalmente a Dios, abandonada en sus manos y que confía totalmente en la providencia. Y así podríamos ir nombrando uno a uno todos los sentimientos que podemos encontrar en sus cartas, porque ella vive
Su luz no se ha apagado. Esta luz que encontramos en sus cartas, esta Ana María que encontramos plenamente revelada en sus cartas, en su propia espiritualidad como hija amada del Padre, como Jesús de Nazaret. Y pues sí, su luz no se ha apagado. Ella vive en sus cartas. Y esta luz que recibe de ese sol naciente que es Jesús, eh, pleno en su resurrección, que es Jesús que nos abre el camino, que es Jesús el Hijo amado del Padre, que es Jesús el portador del Espíritu de Dios, que es Jesús de Nazaret a quien encontramos en el Evangelio. Pidamos a Ana María que esta luz que ella transmite como un cristal que deja pasar esta luz incandescente de la presencia de Dios, que Ana María nos sostenga en nuestra búsqueda de la voluntad de Dios, en nuestro caminar hacia Dios, en nuestro encuentro en la edad en que estemos, porque de todas maneras podemos considerar que estamos en el atardecer de nuestra vida.